Continuamos con las clases de digitalización de señales. Esta vez vamos a iniciar con la etapa de multiplexación por división del tiempo. TDM, multiplexación por división del tiempo. La multiplexación por división del tiempo es una forma de compartir el medio de transmisión con varias señales. Nosotros habíamos visto que podíamos compartir el medio de transmisión con varias señales con la multiplexación por división de frecuencia, que era dividir el espectro en varios canales. Entonces, en el medio de transmisión, un coaxil, el aire, las señales van a estar en todo momento, o sea, en el mismo tiempo van a estar todas las señales, como están, por ejemplo, todas las señales de radio, de FM. Pero van a estar separadas en el espectro. Cada una va a tener una frecuencia portadora y un ancho de banda que se denomina canal, en el cual se van a ubicar, canal radioeléctrico, que se van a ubicar cada una de las señales. El receptor tiene que tener la habilidad de discriminar cada una de esas señales para poder separarlas y poder recibir la señal que yo quiero y descartar el resto. Bien, entonces comparto el medio de transmisión separando las señales en la frecuencia, pero están en todo momento, están las señales presentes. En multiplexación por división en el tiempo, las señales van juntas en un mismo medio de transmisión, pero, o sea, comparten la misma frecuencia, el mismo ancho de banda, el mismo lugar espectral, pero están separadas en el tiempo. Y están separadas en el tiempo a través de su muestreo. ¿Ven? Acá tengo la señal 1, X1 y X2, o F1 y F2, y estas dos señales tienen las muestras de F1, las muestras de F1, y en medio intercalo las muestras de F2. ¿Bien? El receptor tiene que ser lo suficientemente hábil para tomar la muestra de F1 y dejarla en el receptor 1 y tomar las muestras de F2 y dejarlas en el receptor 2, cosa que el receptor 1 junta todas las muestras F1, las hace pasar por un filtro pasabajo, se recupera la señal F1 y las muestras F2 van al receptor 2, este lo hace pasar a esas muestras, las hace pasar por un filtro pasabajos y las recupera la señal F2. Entonces están separados en el tiempo, juntas en la frecuencia pero separadas en el tiempo. A este método de multiplexación se lo llama TDM, multiplexación por división en el tiempo. La forma de hacerlo es a través de un multiplexor, que está representado esquemáticamente con esta flechita que va girando a una velocidad constante. Atentos a esto, la velocidad con la cual gira el multiplexor es una velocidad constante, o sea, toma la misma cantidad de muestras por segundo de cada una de las ramas que llegan a ese multiplexor. Entonces toma la muestra 1 de F1, la muestra 1 de F2, de F3, de F4, de Fn, sigue y las pone en este medio de transmisión ahora compartido. Es probable que se agrega una muestra o un pulso de sincronismo para sincronizar el transmisor, el multiplexor, con el demultiplexor, que es el receptor. El receptor, fíjense, es un demultiplexor, también tiene una flechita, un conector que va girando a una velocidad constante y sincronizado con el multiplexor, de forma tal de que las muestras 1 las deja siempre en la rama 1, las muestras 2 en la rama 2, las muestras 3 en la rama 3, y así sucesivamente. Acá tengo filtros pasabajos que van recuperando las señales. Como detalle importante, por supuesto, la velocidad de multiplexado se incrementa,
porque antes por cada rama llegaba fs muestras por segundo, y ahora en el multiplexor es igual a n fs muestras por segundo, donde n es la cantidad de ramas que tiene el multiplexor. Como cada una de estas ramas son muestreadas a la misma velocidad, entonces en el multiplexor, a la salida del multiplexor, tengo una muestra por cada una de las ramas. Con lo cual, en el periodo que venía dos muestras, una muestra y la otra muestra, TS en el periodo TS, antes había una sola muestra, ahora hay dos muestras. Por lo tanto, la velocidad de cambio de ese sistema multiplexado se incrementó por 2 en este ejemplo, que tengo 2 señales. Si tengo n señales, se va a incrementar n veces. Esto lo podemos ver mejor en este esquema, donde la ruedita que gira, ahora esquemáticamente, didácticamente, la pongo en forma vertical. Entonces, pero cada una de estas ramas está poniendo muestras a una misma velocidad acá. Entonces, fíjense, yo tomo acá la rama 1, X1, X2, X3 y X4. Tengo un filtro pasabajos y un muestreador. Este multiplexor toma las muestras 1 de X1, la muestra 1 de X2, la muestra 1 de X3, la muestra 1 de X4, y después toma la muestra 2 de X1. Entre la muestra 1 de X1 y la muestra 2 de X1 existe un tiempo TS. Es el tiempo entre muestras en esta rama X1. Pero ahora, en la rama de multiplexado, ahora donde había una muestra, ahora hay 4. Entonces, el tiempo entre muestras es igual a TS sobre 2. Por lo tanto, se incrementó la velocidad de transmisión de muestras. ¿Cuánto se incrementó? 4 veces, porque son 4 señales. Entonces, la frecuencia de multiplexor es igual, la frecuencia de muestreo es 4 fs muestras por segundo. Y el ancho de banda, porque si yo tengo que comprar un medio de transmisor o diseñar un medio de transmisión, lo tengo que diseñar con una capacidad de velocidad de cambio suficiente para poder manejar esta transmisión de muestras. Entonces, no es lo mismo esta rama que esta rama. Esta rama está trabajando a una velocidad de muestreo 4 veces superior. Por lo tanto, el ancho de banda también se incrementa. ¿Cuánto se incrementa? Bueno, el ancho de banda del sistema multiplexado es igual a fmux sobre 2. Tomemos en esta etapa del curso esta solución muy sencilla, que es el ancho de banda del tren de muestras o tren de pulsos, del tren de pulsos muestreados, es igual a la velocidad en cual se desplazan ese tren de pulsos dividido 2, y lo transformamos de muestras por segundo a Hertz. Más adelante vamos a ver que en realidad interviene también la forma del pulso, pero por ahora podemos decir que el ancho de banda mínimo para este sistema multiplexado es igual a la velocidad de multiplexado dividido 2. Y con eso tengo solucionado el problema. Bueno, con esto podemos ver el ejercicio número 3 de la guía. La guía de ejercicios, vemos que en la guía de ejercicios, a ver, vamos a poner la guía. Bueno, tenemos el ejercicio 1, que lo tenían que hacer ustedes en sus casas, o lo pueden hacer ustedes en sus casas. Lo voy a dejar para que ustedes lo hagan, no intervengo. El ejercicio 2 está resuelto en las filminas, en la filmación, en el video anterior a este, de señales digitales.
Y bueno, entonces nos queda el ejercicio 3. El ejercicio 3 es de multiplexores, se dice diseña un sistema de múltiples del tiempo, TDM, ¿no? Para combinar 6 canales de órdenes de 3 kHz cada uno y 2 canales de transmisión radiofónica de 9 kHz cada uno, utilizando mínimo ancho de banda. Dibuje el diagrama, indique cuál sería el ancho de banda y la velocidad de transmisión de muestras a la salida y compare distintos diagramas. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer acá es determinar en los canales cuál es la frecuencia Nikic. Fíjense que para los 6 canales de órdenes, la frecuencia Nikic va a ser el doble, o sea, tiene que ser el doble del ancho de banda. O sea que si los canales de órdenes tienen 3 kHz, entonces la frecuencia Nikic va a ser de 6 kHz. Es de 6 kHz. Y la otra, los canales radiofónicos, que tienen un ancho de banda de 9 kHz, la frecuencia Nikic va a ser de 18 kilomuestras por segundo. Entonces la frecuencia una va a ser 6 kilomuestras por segundo y la otra 18 kilomuestras por segundo. Entonces una solución que puedo determinar es juntar todos los canales, ¿ven? Los canales de 3 kHz, 6 kilomuestras por segundo, los denomino A, B, C, D, E y F, son 6 canales. Y los canales de 9 kHz de ancho de banda, frecuencia de muestreos 18 kilomuestras por segundo, G y H. Entonces junto todas. Este es el contacto que va a ir girando a una velocidad constante. Fíjense que si yo tengo que elegir la velocidad constante, esto tiene que venir hasta acá, toma la primera muestra de cada uno de estos canales, A, B, C, D, F, G, H, y tiene que volver. ¿A qué velocidad? ¿O qué tiempo mínimo? Y fíjense, acá tenemos dos tiempos mínimos. Los canales de 6 kHz, la separación entre muestras en el tiempo va a ser de 166,7 microsegundos, porque están muestreadas a 6 kilomuestras por segundo. Dividen 1 sobre 6 y le da el tiempo este. Pero los canales más rápidos, los que tenían mayor ancho de banda de 9 kHz, que están muestreados a 18 kilomuestras por segundo, sus muestras, la 1 y la 2, están separadas a 55,6 microsegundos. 3 veces más chico. Entonces, yo necesito que este contacto esté acá de vuelta en 55,6 microsegundos. O sea que tiene que pasar tomar 8 muestras antes de volver acá. Entonces, ¿qué velocidad necesito? Y, fíjense, 8 veces 18 kilomuestras por segundo. La velocidad del multiplexado va a ser 144 kilomuestras por segundo. Y el ancho de banda, la mitad, 72 kHz, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente. Fíjense que yo acá estoy hablando de kilomuestras por segundo, muestras por segundo. En los libros van a hablar, la velocidad de muestreo la expresan en Hz. A mí me gusta expresarla en muestras por segundo, en la práctica también probablemente lo vean en Hz, pero a mí me gusta expresarlo en muestras por segundo porque me reservo la unidad Hz para el ancho de banda. Entonces puedo diferenciar bien la velocidad en el cual están corriendo esas muestras respecto al ancho de banda del canal que yo necesito para transmitir esas muestras. El ancho de banda mínimo, ¿no? Mínimo. El orden de las muestras, fíjense, acá queda muy claro. Ven, yo tomo la primera muestra de A1, la primera muestra de B, o sea, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1 y H1. Y ahora tomo A2, B2, C2, D2, E2, F2. Ah, no, disculpen. Tomo A1, 1, pero A1, en este tiempo, o sea, yo vuelvo a tomar, en este tiempo, H1, no cambió todavía el canal 1, el canal A, porque no llegó todavía la muestra. O sea, yo acá tengo
55,6 microsegundos entre G1 y G2. Entonces, en ese tiempo no cambió el A1. El A1 sigue el mismo, que estaba acá. El B1 lo mismo, el C1 lo mismo, el D1 lo mismo, el E1 lo mismo y el F1 lo mismo. No cambió, no llegó la F2 todavía. En 55,6 microsegundos no llegó la F2. Dijimos que habíamos calculado que eran como 166 microsegundos para que llegue la F2. Entonces va a seguir. O sea que hay un sobremuestreo. En realidad se van a muestrear. A1 se va a muestrear 1, 2, 3 veces y después se va, acá sería la H2. Acá sería la H2. Se va a muestrear 3 veces y después va a cambiar la A2 por A2. Porque van a entrar, voy a tomar 3 muestras de A1. ¿Por qué? Y porque estoy acomodando la velocidad de multiplexado a la señal más exigente, que es la G y la H, que están muestreadas a 18 kilomuestras por segundo. Entonces, tengo 55,6 microsegundos para tomar las muestras. Entonces, yo ahora tengo este tiempo mínimo. Ahora, la velocidad de 144, ¿dónde sale? Y que yo en 55,6, que antes tomaba una muestra, ahora estoy tomando 8 muestras. Entonces, el tiempo entre muestras es 55,6 dividido 8. La velocidad 144 kilomuestras por segundo. Por supuesto, la velocidad de cambio también se incrementó y ahora es más grande. Bueno, el demultiplexor, fíjense que es el espejado del multiplexor, ¿ven? Acá tengo igual, ven A, B, C, D, G, H, acá tengo A, B, C, D, F, G, H. Y la salida, bueno, tiene que haber un sincronismo, por supuesto, entre el multiplexor y el demultiplexor para que la muestra de A siempre sean dejadas acá, las muestras de B acá, las muestras de G, C acá, las de D, las de G y las de H. Y después tengo un filtro pasabajos que me recupera la señal A, B, C, etc. ¿Bien? ¿Existe otra solución? Sí, existe otra solución. Vamos a ver la segunda solución. La segunda solución es esta, ¿ven? Usar submultiplexores. Entonces, fíjense, acá están llegando las muestras, están llegando a 18 kilomuestras por segundo. Esta 18, esta 18, esta 18, esta 18. Porque acá hay una flechita, un contacto que va a girar a 18 por 4, a una velocidad constante de muestreo. Pero ¿cómo yo hice ahora? Y bueno, ¿ahora qué pasa? Junté 3 señales, por ejemplo la A, la B y la C, las junté, y cada una están muestreadas a 6 kilomuestras por segundo. Por lo tanto, acá la salida voy a tener la suma de estas 3, siempre tienen que ser iguales, 18 kilomuestras por segundo, ¿ven? Entonces tengo la A, la A1, la B1, la C1, la A2, la B2, la C2 y así sucesivamente. Acá vienen los canales G y H, que son los radiofónicos. Tengo la G1 y la G2, también a 18 kilomuestras por segundo. Y acá los H, H1 y H2, que son los canales radiofónicos. Acá junté los otros 3, que es D, E y F, a 6 kilomuestras por segundo. Juntan acá 18 kilomuestras por segundo. Va la D1, la E1 y la F. Y ahora junto, ven, 4 canales de 18 kilomuestras por segundo. Y acá tengo un total de 18 kilomuestras por segundo por 4. O sea que la velocidad de muestreo acá del multiplexor, del canal acá, de salida del multiplexor, es 72 kilomuestras por segundo y el ancho de banda es la mitad, 36 kHz. Si ustedes se fijan en el sistema anterior, están usando la mitad de ancho de banda, o sea, la mitad de recursos, ¿bien? O sea, están transmitiendo lo mismo, pero a una velocidad menor.
Bien, por lo tanto, es un sistema más económico y obtienen el mismo beneficio. Bien, fíjense que ahora lo que sí varió fue la secuencia, porque ahora tomo A1, G1, H1, D1, ¿ven? Y después tomo B1, G2, H2, E1, ¿eh? Después tomo C1, G3, H3, F1 y acá tomaría de vuelta A2. Pues si quieren la dibujan ustedes, esta secuencia, pero esta es la secuencia en la cual están llegando las muestras. Ven que ahora se intercalaron con el uso de submultiplexores, que son estos. El submultiplexado me permite ahorrar velocidad a la salida. El receptor va a cambiar respecto al sistema anterior y va a ser de vuelta, va a ser espejado. Entonces tengo un demultiplexor que me va a sacar 4 salidas y estas salidas de arriba, esta salida va a ser G y H y estas salidas de arriba se van a demultiplexar en A, B, C y esta salida de acá abajo, la última va a ser D y F. Importante acá, el demultiplexor es espejado. El demultiplexor es espejado respecto al multiplexor y además las salidas, o sea, las entradas del multiplexor, todos son muestreadas a la misma velocidad siempre. Acá serían 18, acá 6, acá 6. Antes yo tenía 8 entradas, todas muestreadas a 18 kilómetros cada uno porque se elegía la frecuencia de muestreo más exigente. Bien, entonces acá tenemos la posibilidad de trabajar de dos formas distintas, una en forma directa, con una velocidad ancha, grande, y un ancho de banda, por supuesto, más grande, y un sistema usando submultiplexores que me permite trabajar con una velocidad menor. Otra forma más interesante lo podemos ver en el problema 14 de la guía, esta guía que tengo acá. Es un problema que después lo tienen que aprender a hacer ustedes porque ahí va a ser la... ¿Ven? De esto es lo más complicado, lo que se puede llegar a resumir, que es lo que se puede llegar a tomar en un parcial, en un final. Se desea multiplexar en TDM 5 canales de ancho de banda. Ven, ahora los canales de ancho de banda no son múltiplos como antes, porque antes 3 y 9 eran múltiplos, pero ahora no son múltiplos. O sea, fíjense, un canal es de 1,5 kHz, el otro es de 350 Hz, otro de 300 Hz, 150 Hz y 100 Hz. Y bueno, desarrollar un sistema de multiplexores y tratar de que sea de la velocidad más baja. Fíjense, primero tengo que sacar la frecuencia Nyquist, ¿no es cierto? Que es la frecuencia mínima. El primero tiene 3 km por segundo. El segundo 750 km por segundo. O sea, 700 km por segundo. El tercero son 600 km por segundo, Nyquist, la velocidad de Nyquist. El cuarto, 300 km por segundo. Y el quinto, 300 muestras por segundo. Y el quinto, 200 muestras por segundo. Una solución sería poner 5 cablecitos, 5 entradas, hacer un multiplexor que muestrea a 3 kilomuestras por segundo y velocidad de salida sería 3 por 5, 15 kilomuestras por segundo. Con eso solucionaría el problema
pero 15 kilomuestras por segundo, ancho de banda 7,5 kHz, la mitad. Pero con eso estarías sobremuestreando los 4 canales de baja velocidad, de bajo ancho de banda, ¿no? de bajo ancho de banda. Esos canales estarían sobremuestreados. Pero bueno, sería una solución. Otra solución usando submultiplexores. Bueno, vamos a la solución de submultiplexores. Bueno, fíjense, lo primero que hice acá fue tomar la frecuencia Nyquist de cada uno de los 5 canales. Después, o sea, la frecuencia Nyquist lo que me está diciendo es la frecuencia de muestreo mínima. O sea, yo no tengo ningún problema de elegir una frecuencia de muestreo más grande. Lo que no puedo elegir es una frecuencia de muestreo más chica. Entonces, fíjense, una solución, se puede hacer un montón de soluciones distintas, ¿no? Pero una solución es, por ejemplo, la que yo propongo. Acá también te pide un canal de sincronismo, te pide. Dice, desarrollar y dibujar el esquema de multiplexores para lograr una señal TDM con mínimo ancho de banda. Indicar la secuencia de las muestras. Y un pulso marcador, pide. Un pulso marcador. Son 5 señales que hay que multiplexar en el tiempo y un pulso marcador. Entonces, fíjense, ¿yo qué hago? Agarro y te pongo esta 3 kilomuestras. Ahora, yo puedo hacer un submultiplexado con estas dos. Y en vez de muestrarla a 700, esta la puedo muestrear a 750. Y esta, en vez de muestrearla a 600 muestras por segundo, la puedo muestrear a 750 muestras por segundo. Con lo cual, si las uno en un submultiplexor, me daría 1500 muestras por segundo. Y estas dos, las puedo, que son de 300 muestras por segundo y 200, las puedo multiplexar las dos o submultiplexar las dos en 375 muestras por segundo cada uno, con lo cual me daría 750 muestras por segundo. Y después poner un pulso marcador a 750 muestras por segundo. Entonces esto me quedaría de esta forma. ¿Ven? Tengo el A, B, C, D y E. ¿Ven? El A va a muestrear a 3000 muestras por segundo. En realidad, el que muestrea 3000 muestras por segundo sería este multiplexor, que va a girar a 2 ramas de 3000 cada una, porque siempre dijimos que el multiplexor muestrea siempre a una frecuencia constante. Entonces, 3000 acá y 3000 acá. Acá va a tener 6000 muestras por segundo. El problema es cómo armo yo este demultiplexado, este submultiplexado. ¿Ven? Acá tengo el canal B y el C, acá, este submultiplexor está multiplexando a 700 muestras cada una, las dos entradas, entonces está a 1500 muestras por segundo. Esto está multiplexando a 375 muestras por segundo cada una, por lo tanto yo acá tengo 750 muestras por segundo. Y pongo el pulso de marcación que está llegando a 750 muestras por segundo. O 750 pulsos de marcaciones por segundo. Es lo mismo. Entonces acá yo tengo 1500 muestras por segundo. Y acá armo junto estas dos, que están a 1500 muestras por segundo cada uno. Acá estarían 3000 muestras por segundo. Y acá junto 6000 muestras por segundo. Entonces fíjense, yo tomo el A1. La muestra 1 de la A. Después tomo, bueno, acá lo importante sería de acá
hacia adelante, de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces las B y C, por ejemplo, estaría C1, B1, C2, B2, C3, B3. Acá tengo la D1 y la E1. Después vendría la D2, BE2 y así sucesivamente. En 750 vendría el pulso de marcación 1 y el pulso de marcación 2. Entonces tengo D1, pulso de marcación, E2, E1, pulso de marcación, D2, pulso de marcación. Y acá tendría C, C1, D1, B1, pulso de marcación. C2, E1, pulso de marcación. Entonces, acá yo puedo tener A1, C1, A2, D1, A3, B1, A4, pulso de marcación. Fíjense que yo mostré un pulso de marcación que es un poco raro, ¿no? Muy alto. Bueno, estoy mostrando los pulsos estos de sincronismo, de marcación, son pulsos que normalmente son fuera de lo normal. ¿Para qué? Para que el sistema receptor pueda detectar fácilmente esos pulsos de marcación y pueda decir, ah, mira, ahí vino un pulso de marcación. Entonces, para no confundirse, son pulsos fuera de lo normal respecto a las muestras que va a recibir. Entonces, con esto, fíjense, yo tengo 6.000 muestras por segundo y el ancho de banda es 3 kHz. Fíjense que es mucho menos de la mitad que lo que habíamos hecho antes, porque lo que habíamos dicho antes era 5 por 15.000. Si yo ponía un pulso de marcación, tendría que multiplicar un pulso de marcación a 15.000 también, entonces serían 6 por 3.000, 6 por 3, 18, sería 18 kilomuestras por segundo y 9 kHz de ancho de banda. Yo acá tengo 6.000 muestras por segundo y 3 kHz de ancho de banda. Ven que usando submultiplexados puedo lograr una velocidad más chica transmitiendo lo mismo. El receptor, fíjense que es espejado, o sea que lo mismo que hice en el multiplexor tengo que hacer en el demultiplexor. ¿Ven? De vuelta hago exactamente lo mismo. Y existe, por supuesto, un sincronismo acá y acá para saber dejar dónde tengo que dejar y en qué momento tengo que dejar cada una de las muestras. Bueno, con esto vimos todo lo que podemos ver de multiplexores y multiplexor por división en el tiempo. Nos quedaría ver un último tema, que es el tema de muestreo de banda pasante, señales de banda pasante. Hay una forma de muestreo que no necesita tener la frecuencia de Nyquist. Podría ser inferior, la frecuencia de muestreo podría ser inferior a la Nyquist. Y es el caso de las señales de banda pasante. ¿A qué denominamos señales de banda pasante? Bueno, aquellas que tienen un sector espectral, no están en frecuencia cero, y tienen una frecuencia mínima y una frecuencia máxima. ¿Bien? Esos son señales de banda pasante. ¿Y cuándo se puede aplicar este sistema de muestreo? Bueno, cuando esta relación F máxima dividido B es mayor o igual que 2. N es esta relación y es un entero por defecto. Cuando N es mayor o igual que 2, entonces se puede aplicar esta expresión y se puede decir que la frecuencia de muestreo puede estar entre 2f máximo sobre n mayor o igual y menor que 2f mínima sobre n menos 1. Acá tengo un ejemplo bastante sencillo que se puede ver perfectamente.
Es una señal, ven que es una señal de banda pasante entre 35 Hz y 60 Hz. ¿Bien? Como es una señal real, tiene simetría hermítica. Este es el XDF, la distribución espectral. Es una señal que puedo aplicar muestreo de banda pasante. Y bueno, tendría que calcular, lo primero que tengo que calcular es el N. Entonces, la F máxima, ¿cuál es? 60. ¿Y el B qué es? El B es el ancho de banda de la señal, o sea, es F máxima menos F mínima. En este caso, 25. Entonces, 60 dividido 25 es 2,4. Entonces, el N es igual a 2. Dijimos que cuando el N es mayor o igual que 2, se puede utilizar muestreo de banda pasante. ¿Cuál sería la frecuencia de muestreo? Bueno, estaría entre dos frecuencias, miren. 2F máximo sobre 2, o sea, 60 muestras por segundo, la frecuencia de muestreo mínima, y la frecuencia de muestreo máxima sería 2F mínimo sobre 1, o sea, 70. Entre 60 muestras por segundo y 70 muestras por segundo. O sea, fíjense, si yo aplico Nyquist, la frecuencia de muestreo mínima de esta señal sería 120 muestras por segundo. Pero si yo aplico el muestreo de banda pasante, puedo hacer una frecuencia de muestreo entre 60 y 70 muestras por segundo. Fíjense que si yo hago el muestreo de banda pasante, por ejemplo en este caso, está hecho con 60 muestras por segundo. Entonces los delta de Dirac estarían en 60, 120, los delta de Dirac del muestreo, ¿no? 0, menos 60 y menos 120. Si yo pongo la señal en 0, me daría acá y acá. Si yo pongo la velocidad, la señal en 60, me da esta y esta. Si yo pongo la señal en 120, me da acá y acá. Como ven, yo puedo recuperar la señal, pero, o sea, la señal original, ¿no? O sea, la señal original, pero a través de un filtro pasabanda. Un filtro pasabanda entre 35 y 60. Yo recupero la señal mensaje. Ahora, ¿cuál es la diferencia si yo hubiera aplicado Nyquist? Y bueno, si yo hubiera hecho una frecuencia de muestreo superior a 120 muestras por segundo, podía recibirlo a través de un filtro pasabajos. Pero, aplicando muestreo de señal de banda pasante, puedo utilizar una frecuencia de muestreo inferior a la Nyquist. Pero tengo que recibirlo a través de un filtro pasabanda. Fíjense que la idea es meter parte del espectro en este espacio libre de frecuencia que tiene la señal pasabanda. Y justamente lo que yo estoy haciendo cuando hago esta relación n, estoy midiendo este espacio libre. Si es mayor que B, que el espectro ocupado por la señal, este espacio libre significa que puedo meter señal acá. Fíjense, por ejemplo, si uso la otra frecuencia de muestreo 70, lo pueden hacer en sus casas, van a ver que va a quedar más separada, pero también, o por ejemplo, una frecuencia de muestreo 65, que está entre las dos, 60 y 70, si ustedes lo dibujan, van a ver que van a quedar las señales separadas para que yo pueda utilizar un filtro pasabanda real, y poder recuperar la señal mensaje. Esto, ¿dónde tiene aplicación? ¿Por qué lo estoy dando? Tiene aplicación en todo lo que es receptores digitales. Por ejemplo, hay unos aparatitos que se ponen en las computadoras, se enchufan al puerto USB para recibir, por ejemplo, señales de FM, señales de AM. Entonces, la computadora entiende digital, con lo cual yo necesito sí o sí trabajar con una señal digital. Entonces la señal que recibo de FM, por ejemplo, o de AM, es analógica, es una modulación analógica. Entonces yo la tengo que digitalizar. Uno de los pasos para digitalizar esa señal es muestrearla.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo una señal de AM, yo puedo tener radio 10, por ejemplo, que está entre 705 y 715 kHz. 705 sería la frecuencia mínima, 715 la frecuencia máxima. Y el ancho de banda de la señal B sería 10 kHz. Entonces 715 frecuencia máxima dividido 10 me da 71,5. N sería igual a 71. Entonces si yo dije que se puede hacer el muestreo de banda pasante cuando n es igual o mayor que 2, en este caso que es 71, lo puedo realizar, aplicar el muestreo de banda pasante. Entonces calculo la frecuencia de muestreo y van a ver que la frecuencia de muestreo que se usa en esos dispositivos es muy inferior a lo que sería la Niquitz. Está más relacionado con el ancho de banda de la señal de 10 kHz que con respecto a la velocidad, a la frecuencia máxima, ¿no? Porque si sería Niquitz tendría que decir, bueno, la frecuencia máxima ¿cuánto es? 715. Entonces Niquitz sería 2 veces 715, me daría 1430 kilomuestras por segundo. Eso sería, si aplico Niquitz, tendría una frecuencia de muestreo de 1430 muestras por segundo, por lo menos. Esto me permitiría recuperar la señal a través de un filtro pasabajos. Pero esa frecuencia de muestreo no se usa. Si ustedes ven los manuales de esos dispositivos, van a ver que las frecuencias de muestreo son muy inferiores. Están del orden de los 10, 15, 20 kHz. Y es porque se aplica kilomuestras por segundo. Se aplica esta expresión de muestreo de banda pasante. Bueno, con esto terminamos todo lo que es por pulsos y la próxima clase que veamos va a ser de